Ya estamos. Muy buenas noches, distinguidos amigos puertorriqueños, amigos que nos sintonizan a través de la voz de Frankie, la página del Vigilante Internacional Noticias y en mi página personal, Francisco Rodríguez Napoleoni. Esta noche es una noche muy especial porque hemos decidido ampliar el diálogo hacia la candidatura de comisionado residente. En esta ocasión vamos a hablar con Sayari, ¿verdad? Jordán Conde, Sayira, Jordán Conde, candidata a comisionada residente. Sayira es estadista, es profesora, es líder comunitaria, pero más bien es una persona que está disponible para servirle a Puerto Rico. Y eso es lo que queremos ver y con las personas que queremos hablar. Ya estamos hartos de la política tradicional, es momento de buscar nuevas alternativas y nuevas ideas. Y hoy yo quiero que ustedes conozcan a esta distinguida dama que está aquí conmigo y a quien le doy la bienvenida a este programa. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Es un honor para mí unirme a tu público, Francisco. De verdad que me encanta que me des la oportunidad para poder decirles hola y que me conozcan. Te lo agradezco. Sayira, hay una preocupación grande en Puerto Rico. Muchos ciudadanos de acá, de lo que decimos acá nosotros de a pie, ciudadanos de las costas de Puerto Rico y de la montaña, nos hemos visto falsamente representados por personas que llegan al poder y posteriormente se olvidan de quién los ha llevado, o sea, cuáles fueron las raíces de esas candidaturas. Como usted está disponible para servirle a Puerto Rico, mi primera pregunta, ¿por qué razón usted aspira a ser comisionada residente? Mira, sí, lo voy a resumir en una palabra, en una oración, y una oración que va a sonar egoísta, pero te la voy a explicar. Yo quiero ser comisionada porque yo quiero que mis hijos vuelvan a Puerto Rico. Yo quiero que tengan las mismas oportunidades y la misma calidad de vida que tienen en donde viven ahora. Y cuando hablo de mis hijos, hablo en el sentido amplio, porque yo tengo 5 hijos, pero también tengo muchos hijos adoptivos que son los estudiantes que tengo en la universidad. Estos muchachos que gradúo todos los años y que por la falta de oportunidades se ven precisados a irse de Puerto Rico. Yo sé el drama humano que es el dejar a tu familia, dejar a tu terruño, dejar lo que más tú amas en la vida, porque no tienes de otra, tienes que irte a buscar trabajo en otro sitio. Eso me pasó a mí hace 20 años. Yo me tuve que ir de Puerto Rico con mis 5 hijos, con la tristeza en el alma de que eventualmente mi familia hoy en día es una familia dividida por la distancia, y eso nos marcó para siempre. Y yo sé que el caso mío es el caso repetido en todas las familias de una u otra manera. Y mi razón principal para estar en esta candidatura es esta, es crear las oportunidades que ahora mismo no hay, por la improvisación, por la corrupción, por lo que tú dices, porque la gente que se supone que le sirviera a Puerto Rico se olvidó de que ese era el cometido, servir. Porque la gente que los votantes pusieron en el poder se olvidaron de que ellos son empleados de nosotros, de que básicamente nosotros los ponemos ahí y que nosotros tenemos todo el poder y toda la prerrogativa de sacarlos, porque hay un sentido de impunidad, porque se creen que el bipartidismo reina y que nadie los va a tumbar. Y pues yo me hice disponible a una candidatura. Yo nunca había estado en la política activa. El único motor que me mueve a mí es esa inspiración de hacer algo, de no solamente quejarme, no solamente pensar en la frustración, sino moverme a hacer algo para echar adelante a Puerto Rico. Y yo tengo la preparación y tengo el conocimiento para hacerlo, así que aquí estoy. ¿Cuál es su rama? ¿En qué usted trabaja? ¿En qué ha trabajado? Sí, bueno, pues yo soy profesora de computación, ciencias de computadora y de ingeniería de computadoras en la Universidad Politécnica, y además enseño cursos porque me he adiestrado en ciberseguridad.
cybersecurity. Sí. A través de los años, pues ya yo llevo en la academia muchos años. Durante mi tiempo en los Estados Unidos, me seleccionaron en un punto dado para un fellowship en el Congreso y trabajé en el Congreso, así que establecí relaciones en el Congreso hace ya más de 15 años y esas son las relaciones que me han ayudado ahora a reactivar y a moverme y a poder comunicarme con muchos congresistas a través desde que lancé mi candidatura prácticamente. Así que no voy nueva, como quien dice. Sí, la gente habla, los candidatos de la vieja política hablan de la experiencia. Hay que tener experiencia, pero hay que tener experiencia buena y tener un portfolio, como quien dice, una presentación y representación para Puerto Rico que sea digna y que sea creíble, que restituya esa credibilidad en el Congreso que está extremadamente lacerada. Me gustaría que las personas que nos están viendo tengan la oportunidad de compartir este video y que pueden hacernos preguntas. Posteriormente vamos a ir analizando, ¿verdad? Y sabes que yo traté de compartirlo desde tu página, pero no lo veo en tu página. ¿Está arriba en alguna otra página? Sí, se supone que ya tiene que estar disponible en... Hay que sacarle el comentario ese que está apareciendo. Que lo puedes, pero en tu página no lo veo. Busqué la de Francisco J. Rodríguez Napoleón. ¿Tú tienes otra página? No, estamos ahí. Está en mi página. Ya estamos hace 6 minutos transmitiendo. Exacto, pero no lo veo. No aparece. Vamos a ver acá. Compartir. Tú mencionaste la voz de Frankie. ¿No es ahí que está? Sí, vamos, lo voy a lanzar ahora a la voz de Frankie. Se me había olvidado. Desde ahora mismo está en la página del Vigilante Internacional Noticias. Ya la transferimos para allá. ¿Tú lo estás viendo en Facebook? Sí. Yo no lo encuentro. Sí. Me dice que no sale la opción para transferirlo a la otra página por ahora. Dame ver No me aparece. Bueno, de todos modos, si tú lo tienes, está viendo, está bien. Después sí. Yo lo comparto entonces. Está en el aire hace 6 minutos. Ok. Sí. Sayita. Aparentemente, si el comentario de abajo es de la misma... De la compañía, sí. Sí. No se puede, se debe poder sacar, ¿eh? No sé cómo es la opción para sacarlo. Yo no puedo porque yo soy invitada, pero... Bueno, estamos bregando con tecnología nueva, así que... Sí. Bueno, pero... Yo creo que ahí salió, mira ahí, se fue. Ahí salió. Magia. Estábamos en la parte de la preparación y de la disponibilidad para servirle a Puerto Rico, ¿verdad? Otra de las preguntas que nos hacemos los puertorriqueños de acá, o sea, ¿para qué quiere ser comisionada residente? ¿Para qué quieren fulano de tal llegar a ese puesto político si hemos tenido tantas malas experiencias? ¿Qué cambio pueden hacer? ¿Qué de nuevo tienen que ofrecer? ¿Qué bueno pueden aportar al país? Mira, yo creo que ese es uno de los problemas, que no es llegar a un puesto político. El puesto político no es un fin, el puesto político es un medio para servirle a Puerto Rico. Yo hace poco estaba hablando en Ay Bonito con uno de los vecinos que caminé por las urbanizaciones y dijo, es que se trepan allá arriba y después se olvidan de los que estamos acá abajo. ¿Y qué pasó? Yo le dije, pero ¿cómo usted dice? ¿Cómo que allá arriba? No hay nadie allá arriba. La gente que le sirvió a usted dentro de cualquier posición electiva no está allá arriba, es una persona que es igual que usted. Y esa visión de estar allá arriba y nosotros acá abajo, eso está totalmente erróneo.
Los políticos... como una burbuja, ¿verdad? Los políticos últimamente se trepan en una burbuja y se aíslan del pueblo. Eso es lo que se refería a la persona, posiblemente. Es ridículo. Entonces, estas administraciones, PNP y PPD, han normalizado unos comportamientos y la gente ya los da como que esa es la realidad y es la norma y es lo normal, entre comillas, cuando en realidad eso no es lo que es. Hay muchísimos líderes mundiales que andan por las calles sin escoltas y sin 50 teléfonos, como hacen aquí, y andan hablando con la gente, porque ¿cómo tú vas a saber de lo que necesita la gente si tú no hablas con la gente? Si estás allá en una burbuja en Fortaleza, ¿cómo tú vas a saber de lo que está pasando? Hay una realidad, o sea, la candidatura a comisionado residente, muchas veces los candidatos la utilizan como trampolín, al igual que la alcaldía de San Juan. Aspiramos a esta posición y de aquí para Fortaleza. Sí, la visión ahora mismo. ¿Por qué usted va a aspirar a la comisaría residente pensando en los problemas que deben de pensar los políticos, pero que ellos se olvidaron? O sea, usted me está hablando de la gente de a pie, del ciudadano común y corriente, del cual se han olvidado los políticos tradicionales. ¿Cuál es la diferencia entre Jordán Conde y los demás? Vámonos ahora a la línea de comisionado residente. ¿Qué de bueno dejó de hacer González? ¿Qué de bueno dejó de hacer Acevedo Vilá y el candidato del PIB? ¿Qué puede hacer usted? Mira, yo no puedo hablar del candidato del PIB porque él nunca ha sido comisionado residente. Te puedo hablar del excomisionado Acevedo y de la comisionada González. La interpretación o la visión, diría yo, la corta visión de que ellos han presentado o la que ellos han, vamos a decir, hechos al respecto a la comisaría residente, yo le llamo la comisaría chiquita. La comisaría chiquita de Jennifer González, que es la más reciente, la particularidad que tiene esa comisaría es que ella la ve como un sitio, una posición donde ella lo que hace es coger lo que comunica el Congreso, traducirlo, pararse frente a las cámaras o hacer un comunicado y decir, la comisionada anuncia tal cosa. La comisionada anuncia... ¿Un portavoz de prensa? La comisionada anuncia un paquete, y no es de dinero, porque la mayoría de los fondos que la comisionada anuncia son fondos que son fondos recurrentes, que ya van a venir a Puerto Rico, no importa si no hubiera comisionado. Esos son fondos recurrentes que ya por ley nos corresponden. Y los otros fondos que ella anuncia son fondos que se logran gracias a personas como yo, investigadores, por ejemplo, que hacemos una propuesta a una agencia federal, pasamos a través de un proceso de competencia que es bien difícil. Las propuestas, escribirlas y programarlas es bien difícil. Y cuando resultan ganadoras esas propuestas, la comisionada las anuncia como si ella hubiera trabajado para lograr esa propuesta. Así que la mayoría de lo que ella anuncia son fondos para los que ella no movió ni el dedito chiquito. En ese sentido, así que esa es la comisaría chiquita. La comisaría en ese chiquita. Sentido, lo que usted me está queriendo decir es que en ese sentido, las personas que quizás no siguen, ¿verdad?, la política de un comisionado residente o el trabajo continuo, o no conocen lo que debe de hacer un comisionado, realmente desconocen que los están engañando burdamente. Exactamente. Por otra parte, mi visión para la comisaría es la comisaría grande para Puerto Rico. Y yo la llamo así porque yo no soy ni demócrata ni republicana, no tengo las manos atadas, soy independiente, pero más que independiente, soy puertorriqueña. Yo voy a representar... Vamos a aclarar ese concepto. Jordán, vamos a aclarar ese concepto. Usted es independiente, pero no es independentista. Usted es una persona que cree en la estadidad. Sí, yo soy estadista, soy pro estadidad. Mi visión personal es que la mejor opción de estatus para Puerto Rico en el futuro, cuando nos corresponda votar, es la estadidad. Quiere decir que dentro del movimiento de Victoria Ciudadana, no
todos, no necesariamente todos piensan en la República Asociada o no todos piensan en la socialismo o quizás en la independencia. Hay personas que también son estadistas que están dentro de ese movimiento. Sí, de hecho el movimiento está fundado sobre una agenda urgente y la agenda urgente habla de esos pilares que nos unen a todas las personas. Por más de 50 años Puerto Rico, los puertorriqueños hemos vivido divididos por el tribalismo que responde a esa preferencia de estatus. Miren que a estas alturas de la vida nosotros seguimos peleando porque o tú eres independentista o yo soy estadista. Sin embargo, cuando pasa una emergencia, cuando el terremoto de enero, que yo me fui a la puerta de la señora del lado y le toqué bien duro en la puerta para levantarla, para sacarla de allí, yo no le pregunté si ella era independentista o soberanista y si ella era independentista, ¿qué iba a hacer? ¿Dejarla allí? O cuando la tormenta, cuando el huracán María, cuando salimos a sacar los escombros, no nos preguntamos unos a otros qué éramos. Ese es el tipo de unión que necesitamos para echar a Puerto Rico adelante, porque después de todos estos desastres, el desastre mayor es el que ha hecho el bipartidismo en Puerto Rico, y miren hasta dónde nos ha llevado. Si los puertorriqueños deciden nuevamente optar por uno de esos dos partidos, el Partido Nuevo Progresista o el Partido Popular Democrático, lo que le espera a Puerto Rico es la ignominia. Ya tenemos un desastre. Ya tenemos una debacle, pero tenemos una oportunidad histórica de elegir a personas que de verdad quieran hacer un cambio. Y no solo un cambio por el cambio, un cambio para bien. Y en ese sentido, hay personas buenas en todos los partidos, incluso candidatos independientes. Pero lo que usted me está queriendo decir es que dentro de los dos partidos principales, Popular y PNP, la mayoría del tiempo de cambiarse, ¿verdad?, el uniforme, vas a gobernar tú ahora 4 años, después 4 años el azul, luego el rojo, se olvidan de estos problemas básicos que usted está mencionando. Y no hay continuidad, no hay un programa de gobierno que sea a largo plazo. Hablando de la continuidad, usted en su página recientemente estuvo visitando las playas, recuerdo que estuvo en Cabo Rojo, si no mal recuerdo, y me chocó tanto cuando usted entró específicamente al área de las villas y muestra un proyecto que realmente no lleva ni siquiera una década de construcción, tantos millones de inversión y lo dejaron ahí a la derriba. Dos cosas principales. Número uno, quizás una mala planificación, y número dos, el despilfarro de fondos públicos al darle la espalda al proyecto y dejarlo botado. Y eso lo ves por todo Puerto Rico, proyectos empezados y abandonados, chavos botados. En el puerto de Ponce, ¿qué más elefante blanco que eso? El puerto de Ponce tenía la visión de transbordar, ¿verdad?, mercancía que entrara y saliera de Puerto Rico, y es realmente un bochorno. Eso sí que es también parte del bochorno de esta y de la pasada administración, que han dejado ese proyecto millonario allí tirado. Desaprovecharon una oportunidad que aprovechó la República Dominicana. Claro. Un proyecto o cuál es su visión referente a esos lugares turísticos que están abandonados. Mira, mi visión con el Centro Vocacional de Boquerón, que es a lo que te refieres, el video que yo publiqué, porque tengo unas memorias preciosas ahí en la niñez, desde la niñez, y tanta gente respondió porque es que tienen las mismas vivencias, las mismas memorias de haber pasado allí tiempo, porque esto era un centro vacacional que, como quien dice, era el hotel de la gente pobre, porque uno no tenía cientos de dólares para pasar unas vacaciones, pues podía ir al centro vacacional y esa playa preciosa, ¿verdad? Entonces lo abandonaron y es que no hay ninguna necesidad de tener ese centro abandonado. Ahora mismo el único problema que existe con ese centro vacacional es que está bajo la administración de Recursos Naturales. Y se firmó una ley para que se traspasara al municipio. Los comerciantes de Boquerón quieren hacer una cooperativa para poder administrarlo y echarlo para adelante.
Y entonces está la Administración Bajo Recursos Naturales, el licenciado Machalgo, creo que se llama el secretario de Recursos Naturales, ni siquiera contesta los mensajes que yo le he enviado, múltiples. Así que la visión en general debe ser identificar maneras de activar la economía, específicamente en este caso. Para mí debe ser siempre algo dentro de lo posible, que la comunidad sea quien tiene el liderazgo y quien tiene el ownership del proyecto. En este caso yo no me hubiera atrevido a actuar ni a tratar de hacer algo al respecto si no hubiera tenido el respaldo de los comerciantes allí. ¿Entiende usted que a través de los comerciantes creando pequeñas cooperativas, quizás organizaciones sin fines de lucro que puedan empoderarse y desarrollar entonces es que ya tiene que llegar el momento de romperle el espinazo a eso que es la desconexión del gobierno, como empezamos la conversación, lo que está allá arriba en la burbuja versus los que están abajo en las comunidades básicas de Puerto Rico. Me agrada la idea y yo entiendo que usted debe de, humildemente, de darle más narración a esto, ¿verdad? Y buscar la forma de discutirlo. Quizás hay medios de comunicación, como lo han señalado candidatos en diferentes foros, que no le dan prioridad a este tipo de temas, pero es importante insertarlo en la discusión pública. Mira, yo me fui a mi pueblo natal de Utuado y fui a visitar a la cooperativa Creación de la Montaña. 22 costureras que hacen las camisas bordadas de Autoridad de Energía Eléctrica, hacen mascarillas, hacen carteras. Puerto Rico tiene un potencial grandísimo en la industria de la aguja, en la agricultura, en la tecnología, que es con lo que yo brego. Y desgraciadamente, por la falta de visión, no se ha sabido capitalizar y potenciar ese potencial, valga la redundancia. Así que yo, desde mi perspectiva como empresaria, porque también tengo una compañía de servicios digitales para sobrevivientes de violencia doméstica, me he adiestrado en el empresarismo, en cómo promulgarlo y cómo promocionarlo, y esa es una de las cosas que yo entiendo que nuestra economía debe abrazar. No debemos tener todos los huevos en una misma canasta, no debemos hacerlo todo industria biofarmacéutica, manufactura. Eso es un sector de la economía que es bueno, que podemos potenciar ahora mismo tomar ventaja de la crisis que hay y lanzarnos a perseguir eso, pero no podemos no podemos quedarnos ahí, tenemos que abrazar o desarrollar esos otros sectores de la economía en los que tenemos muchísimo potencial. Nosotros en Puerto Rico no tenemos que estar trayendo multinacionales desde afuera. Si aquí en Puerto Rico se formó Goya, se formó Castera, o sea que tenemos el potencial de nosotros exportar y producir en lugar de ser una sociedad consumista. Esa es la capacidad creadora del ser puertorriqueño, sí, a la cual no le han dado el apoyo. Precisamente, sí, ¿quiénes? Los que se han quedado encerrados en la famosa burbuja de la cual empezábamos a hablar. Fíjense, Sarita, hay una realidad en las costas. Vamos a hablar, hablamos ya de Cabo Rojo, fuimos a Ponce, vamos a Guánica. En Guánica hay un problema de sargazos que ocupan la playa del Farito, lo que es el Farito, la bahía de Guánica, se extiende también hacia la playa de Las Faldas, y eso pues perjudica a la industria pesquera de esa región. Y yo en estos días estuve viendo cómo una empresa en México familiar se vieron afectados por el sargazo de una de las playas en esa comunidad, y lo que hicieron fue utilizar el ingenio de crear una pequeña cooperativa familiar. Compraron un equipo para ir colectando el sargazo. Ellos procesan el sargazo, lo lavan, posteriormente lo convierten en libretas, en hojas. Wow, y venden en libretas. Entonces, la inversión no es tan millonaria. O sea, ellos lo hicieron comenzando con $10,000,
que fue cuando compran el primer equipo, y de ahí en adelante fueron evolucionando y revolucionando la industria de la construcción de libretas, ¿verdad? Entonces, yo digo, un pueblo como el del pueblo de Guánica en Puerto Rico se encuentra en un alto índice de pobreza. Hay que buscar la alternativa de que los pueblos con mayor índice de pobreza y de deserción escolar ocupen su mentalidad creadora para empezar a buscar nuevas áreas de empresarismo, ¿verdad? Pero necesitamos una mano amiga en el Congreso, en la Cámara, en el Senado, gente que piense que esas pequeñas empresas sí son posibles realizarse, pero tiene que tener la visión del concepto que usted me está hablando. Que el Mira, que ahora mismo hay un presupuesto que nos envió de fondos federales como respuesta al COVID, que podría tener el potencial de apoyar las pequeñas empresas. En Puerto Rico, las pymes, las pequeñas y medianas empresas, son responsables por más del 40% de la empleomanía. O sea, los empleos, más de casi el 50% de los empleos responden a pequeñas y medianas empresas. Pero sin embargo se les asfixia con permisología complicada, con costos de energía altos. En Puerto Rico el índice de facilidad de hacer negocios es pésimo. Hay un índice que se mide a nivel internacional. Puerto Rico, creo que son 190, de 190 países que se midieron, Puerto Rico hace el número 65 y sigue bajando. Eso quiere decir que hacer negocios en Puerto Rico es demasiado difícil. Y entonces la persona que quiera hacer negocios en Puerto Rico no los va a querer hacer en Puerto Rico porque se le hacen las cosas más difíciles, y los mismos puertorriqueños con los que yo he compartido, empresarios, amigos míos, que hemos estado en incubadoras empresariales, yo los he visto publicar en las páginas de su compañía en Facebook. Mira, ya yo estoy harta, me voy de Puerto Rico porque no hay manera. Aquí, por más que uno trate de echar para adelante el negocio, te lo bloquean por todos lados. Y eso es... Que la burocracia misma abolca al pequeño comerciante. Exactamente. Mira, si yo para fundar mi compañía tecnológica, yo me acuerdo, la permisología es terrible. Y voy a cambiar el tema drásticamente, porque no quiero perder la expresión que usó. Usted me acaba de mencionar algo de la violencia doméstica, ¿verdad? Sí. ¿Trabajó en un proyecto sobre la violencia doméstica? Sí, mira, yo soy sobreviviente de violencia de género, y entonces siempre las personas, yo creo que las personas que hemos pasado por ese trauma, pues siempre tenemos una memoria desagradable o agradable, no sé. En mi caso, pues yo lo que hice fue usar esa experiencia para tratar de hacer algo al respecto. De nuevo, yo creo que eso está en mi naturaleza. Y entonces cuando estaba estudiando mi doctorado en Iowa, uno de los proyectos en los que trabajé durante mi doctorado fue un proyecto para tratar de aumentar la seguridad de los sobrevivientes y las sobrevivientes, porque son hombres y mujeres, de violencia de género. Y lo que hacía el proyecto era un hardware que detectaba si el agresor se acercaba a la víctima y generaba una llamada al 911. Y entonces ahora, después de diferentes evoluciones del negocio y del producto, tenemos una aplicación móvil que está en desarrollo todavía, porque obviamente como es una cuestión de seguridad que le puede costar la vida a alguien, pues no lo vamos a lanzar si no es completamente seguro. Pero eso es de lo que se trata. Se trata, entre otras cosas, entre otros productos, tenemos una aplicación móvil que lo que tiene el efecto es de hacer el cumplimiento de la orden de protección automático. Hay un recuerdo, así como el que usted me acaba de mencionar, y se lo voy a narrar. Es una historia larga, la vamos a resumir pequeña. Okay. Un niño nacido en un hogar disfuncional, padre alcohólico, madre con problemas auditivos y del habla, pues es en un momento dado removido del hogar por servicios sociales, pero da la casualidad que servicios sociales, el muchacho se le escapa de las manos a la agencia, y hasta tantos años después nunca la agencia hizo una gestión para dar con el muchacho. Cuando este muchacho se entera, en un momento dado va a sacar la certificación negativa de Asume, se entera en Asume
que lo andaban buscando porque había sido removido y aparecía supuestamente en un hogar, en otro hogar, ¿verdad? Que lo veían ubicado. Entonces, pero da la casualidad que ese niño nunca, en efecto, fue llevado a ese hogar y nunca, en efecto, hubo ningún proceso que recuerde él de que eso haya ocurrido, sino que se entera completamente de casi todo el revolú, ¿verdad? El expediente, cuando va a buscar la certificación de ASUME. Wow, ¿qué sucede? Wow. Se convierte en de sector escolar. En la decepción escolar, pues uno como que se pregunta hacia dónde vamos ahora. Y hay niños que realmente pierden la conexión con la legalidad, y es cuando empieza en el mundo de las drogas. Otros pierden la conexión con el amor paternal y maternal, y ahí es donde comienza el deterioro del tejido social, porque empezamos a probar diferentes géneros o quizás a probar diferentes perspectivas, ¿verdad? De lo que es un hogar familiar, y la necesidad de que ese niño de hoy día o del ayer vea una mano de apoyo institucional, que haya una responsabilidad del Estado con la familia, pues debe de recuperarse. Una de las cosas que ha perdido Puerto Rico es precisamente la conexión de que haya la oficina para asuntos de la mujer, pero que no sea politizada, sino que sea una oficina que realmente le responda a esos niños. Y esas oficinas reciben fondos federales. Usted, que conoce un poco este aspecto, ¿verdad?, de violencia de género y de lo que yo le estoy narrando en pocas palabras, ¿qué visión tiene como comisionada residente hacia la reconstrucción del tejido social de Puerto Rico, que se ha lacerado por completo? Mira, yo tengo que ser bien clara aquí. La identidad de género no es una cuestión de probar o de no sé, la manera en que es la que te referiste a ella. En el movimiento Victoria Ciudadana, y mi filosofía personal es que hay que respetar la diversidad de género, de ideología, de todo tipo, de raza, de creencia religiosa o no creencia religiosa. Así que para mí es una cuestión de identidad, no es cuestión de seleccionar o de opciones. El ser humano tiene derecho a respetarse, a ser respetado y a respetarse a sí mismo, evidentemente, y con eso no hay ningún cuestionamiento, ¿verdad? Desde mi perspectiva como comisaria residente o como comisionada residente, debería decir, pues definitivamente, que mi compromiso expreso desde el principio y por mi filosofía personal y de vida es ese compromiso de proteger, respetar, dar a valer los derechos de todos los seres humanos, con las identidades y todo la diversidad como se expresan de todas las posibles maneras. En ese sentido también es una comisaría grande para Puerto Rico, porque Puerto Rico todavía, yo creo que lucha mucho con la misoginia. En Puerto Rico hace falta, y el movimiento Victoria Ciudadana está comprometido con la educación con perspectiva de género. Es necesaria una visión y educación de justicia social y humana y de valores humanos para nuestros niños. Vemos sobre todo el fenómeno de la violencia de género expreso todos los días. Mira, tan reciente como no hace ni una semana, una muchacha fue violada por 5 individuos en el pueblo de Añasco. Y la gente, o sea, muchas personas que están cegadas por la misoginia y el sexismo, comentan sobre las particularidades de lo que sucedió, que si estaba sola, que si se conectó en online, que si estaba bebiendo. Eso no le importa a nadie. El violador es violador y violó, y no hay ninguna razón por la que violar. No es ninguna razón por la que cometer un delito. No se busca justificación de ninguna manera. Y en Puerto Rico todavía hay mucho por hacer en ese sentido. Y yo pues estoy comprometida con eso, definitivamente. Eso es parte de mi filosofía de vida. Departamento de Educación,
ha colapsado la seriedad de una eficiencia, ¿verdad? Donde el Departamento de Educación sea serio en términos de que se respete lo que usted ha planteado en la diversidad de género, pero también en la administración. Los fondos federales que llegan al departamento han despilfarrado grandemente. ¿Cuál es su visión en esa área? Mire, el Departamento de Educación tiene, diría yo, el presupuesto de una pequeña nación. Y sin embargo, en Puerto Rico, la educación pública está en un estado paupérrimo. Vemos unos photo-ops de la gobernadora y que distribuyendo computadoras. Miren lo que estamos confrontando ahora mismo. No solamente es el desastre de las primarias. Eso se queda corto comparado con el desastre que tenemos en la educación. El semestre pasado de nuestros niños se perdió. Este semestre están inventando, improvisando nuevamente y ya acuérdate que te lo digo que desgraciadamente se va a perder. Mi recomendación a este punto es que no va a haber una posibilidad, yo no veo, de acuerdo a los datos, y los datos también eso es otro problema, que los datos de la pandemia no son certeros, pero lo que aparenta ser un outbreak, otro nuevo repunte del virus, va a dar lugar a que este semestre no se pueda comenzar presencial. Y el Departamento de Educación no se ha preparado para atender las necesidades de los maestros y los estudiantes de manera virtual. El Departamento de Educación tiene la responsabilidad, y mi recomendación sería que detuvieran el semestre por lo menos por 3 meses para poder preparar el contenido virtual, preparar a los maestros para que estén listos para poder enseñar virtualmente, preparar contenido impreso, preparar contenido en diferentes formatos, de manera que cuando en realidad se comience el semestre o trimestre, si es lo que hay que hacer, ajustar el tiempo, se comience de una manera en la que ya tenemos contenido, ya tenemos maestros adiestrados, ya tenemos todos los maestros y estudiantes con computadoras, con internet, porque no le puedes dar una computadora y no darle internet, porque ¿cómo se van a conectar? El costo del internet es altísimo. Así que ahora mismo lo que tenemos es un desastre, improvisación. Yo veo bien negativamente el próximo semestre para nuestros estudiantes, y yo te lo digo porque lo sé de propio conocimiento. Yo estoy ofreciendo clases virtuales para mis estudiantes en la Politécnica, pero nosotros estábamos preparados, nosotros nos habíamos adiestrado, nosotros teníamos el contenido listo, y eso son clases universitarias. Con las clases de K-12 necesitas un enfoque diferente. Yo tengo una perspectiva en términos de la educación que es el Universal Design, en la que se dice que la gente aprende de maneras diferentes, hay que presentarle las cosas de maneras diferentes. O sea, algunos estudiantes aprenden más visualmente, otros estudiantes aprenden más auditivamente. Así que el material hay que expresarlo de maneras diferentes para que el estudiante entienda, para que le llegue a todos. Estamos ya en la etapa de los huracanes. Ya Puerto Rico ha tenido una temporada sísmica muy activa en los últimos meses, pero estamos ya en temporada de huracanes. Hay 3 cosas que me preocupan grandemente y yo creo que requieren mano firme y acción inmediata. Y estos son las represas en Puerto Rico. Hay una realidad, y es que muchas de estas represas están deterioradas desde la década del 50 o antes del 50 que se construyeron, no han sido veladas como debe de ser. Su candidatura en este momento ha contemplado visitar estas represas, echarle un vistazo a la seguridad, porque prácticamente esto en cierto modo cae dentro de la seguridad nacional, ¿verdad? Velar por la seguridad de esos pueblos que podrían verse afectados con un colapso de cualquiera de estas represas grandes.
Mira, eso es un elemento que, como quien dice, es parte de mi corriente sanguínea, porque yo soy de Togado y tú sabes que ahí tenemos la represa Dos Bocas. Pero Sí. en realidad, o sea, en el sentido yo, como quien dice, visitarlas directamente y hacerme cargo yo personalmente, no lo había contemplado. Así que tengo un to-do para ir a visitar las Tiene una asignación represas y importante. yo sé que la represa Oaxaca estuvo al borde del colapso recientemente, no recuerdo si fue para María o más recientemente, pero y también, bueno, vemos la necesidad del dragado de los lagos y todo ese tipo de cosas. Esos son elementos de seguridad que son extremadamente importantes y definitivamente que la comisaría tiene que encargarse de eso. Es una de las cosas que en Puerto Rico perdemos oportunidades de fondos federales porque no se identifican o no se hace lo que corresponde, o en el caso de algunas agencias de gobierno no se utilizan, se les asignan los fondos y se pasa el año y se pierden. Vamos al inicio de esta conversación. O sea, son temas básicos que nos perjudican a los ciudadanos de a pie. Son temas que los políticos tradicionales pues no los tocan porque realmente ellos piensan que eso se resolvió ya en la década del 50, que luego en el 60, que en el 70. O sea, ellos están centralizados en que ya todo en Puerto Rico se hizo. Ya tenemos luz, ya tenemos agua y pues ya ahora lo que falta pues son los millones para dárselo a los grandes amigos, a los grandes empresarios. Y realmente a mí me gustaría ver debates públicos de candidatos que le digan, no, pero ven acá, bájense de esa burbuja, bájense de esa guagua y vámonos a pie. Ahora el tema es este, y que ustedes como candidatos nuevos le abran los ojos al puertorriqueño para que piense y aprendamos a votar. Había una frase que decía el año pasado, puertorriqueño, aprendiste a defenderte, ahora aprende a votar. Y ¿sí? Yo creo que es muy válida, hay que aprender a votar. Bueno, es que yo creo que es abrirle los ojos a la gente en Puerto Rico. Hasta ahora, el sistema de la manera que ha funcionado es el voto por herencia. Mi mamá y mi papá eran PNP, pues yo voy a votar PNP. Pero ya eso no funciona, porque si yo tengo 54 años y no, ¿sabes? Ya yo tuve mis hijos y están criados y ya yo vivo en Estados Unidos, así que bien, posiblemente no va a volver a Puerto Rico a vivir. Pero hay abuelos, y yo quisiera que volvieran. Hay gente joven en Puerto Rico que tiene que decidir para su futuro. ¿Quiere que sus hijos tengan una oportunidad de vivir en Puerto Rico o quiere que se tengan que ir? Los mismos abuelos y los mismos padres como yo. Yo tengo, una de mis hijas vive en Puerto Rico y mi hija me recrimina, me dice, mamá, tú tienes que hacer esto porque yo no me quiero tener que ir de Puerto Rico. Y de eso es de lo que se trata. De eso es de lo que se trata. El voto no es para que te den un trabajito por los próximos 4 años. Eso es pensar egoístamente y pensar a corto plazo. Tú tienes que pensar a largo plazo. Tú le vas a tener que dar el voto a alguien que tú estés meridianamente seguro de que va a tener una visión a largo plazo y de que se va a comprometer con crear esas oportunidades para que tus hijos y tus nietos puedan quedarse en Puerto Rico. Porque si no vas a tener una familia como la mía, dividida por la distancia. Así es. Otra cosa, usted acaba de mencionar algo importante, la tradición del voto. El puertorriqueño pues estaba acostumbrado a escuchar cada 4 años una sola cruz debajo de la pava, una sola cruz debajo de la palma. Sin embargo, vemos que incluso, y esto parece un chiste, pero es la verdad, la gobernadora Wanda Vázquez Garcet emitió el voto recientemente, el domingo pasado, y el propio voto de la señora gobernadora es posible que no solo haya reconocido la máquina electrónica que reconoce los votos, porque ella no hizo la cruz dentro del encasillado que tenía que hacerlo, y las instrucciones son claras. Y el problema que muchos políticos no leen. Las instrucciones estaban en la misma papeleta que le decía, señora gobernadora, usted debe de marcar la cruz dentro del cuadrante, ¿verdad? Que está debajo de la foto del candidato. Y ahora
Antes se decía, bajo la ley electoral, que la intención del elector era, ¿verdad?, contar el voto de acuerdo a su intención. Pero lamentablemente hay una realidad y hay un aceleramiento tecnológico que las papeletas van a una máquina y esta máquina es la que va a decir si el voto contó o no contó. Y yo me pregunto, quizás usted me puede ilustrar un poco y a los que nos están viendo más tarde, ese voto, o sea, independientemente haya sido la gobernadora o no, el voto que se haga encima del cuadrante, ¿se reconoce por la máquina? ¿Es un voto válido? ¿Es inválido? Mira, ahí habría que revisar, habría que revisar qué dice la reforma electoral. La reforma electoral es un ejercicio en manipulación para perpetuar no solo el bipartidismo, yo diría que al PNP y más que al PNP, a Tomás Rivera Schatz y por consiguiente a Wanda, que es su marioneta, ¿verdad? Así que, por ejemplo, una de las restricciones nuevas que tiene esta nueva reforma electoral, la deforma electoral, es que se va a basar la decisión con respecto, por ejemplo, en el caso del Movimiento Victoria Ciudadana, la decisión con respecto al número de endosos o la validación del movimiento como viable como partido se hace a partir del voto íntegro. Así que esa consideración lo que busca es descualificarnos, ¿verdad? Como quien dice, una jaibería de Rivera Schatz para tratar de perpetuarse en el poder y eliminar aquellos partidos emergentes como Victoria Ciudadana. Con respecto a la marca en la papeleta, no tengo los detalles, honestamente, sobre cuál es la diferencia con la reforma electoral. Así que tú lo hablaste, la intención del elector es lo que debió haber siempre definido cuál es si ese voto se cuenta o cómo se cuenta. El hecho de que exista una máquina que lea los votos no quiere decir que los votos, que si tú emitiste el voto y quizás tu cruz está fuera del cuadro, no se vaya a contar. Debería, moralmente y éticamente debería contarse. Ahora, legalmente, con respecto a la reforma electoral, no sé cuál es la restricción a este punto. Ok. Esto lo pregunto con la intención de añadirle. Hay personas que pueden votar mixto, ¿verdad? Hay personas que cuando llegue la papeleta el día 3 de noviembre, pues por tradición, como dijimos, van a votar una sola cruz debajo del partido que sea, pero en este caso, en estas elecciones, no es una elección típica. O sea, esta elección es distinta. En la papeleta hay dos personas estadistas dentro de la misma papeleta y no necesariamente es una primaria. Jennifer no tiene primaria en esta ocasión. Usted tampoco tiene primaria. Pero sin embargo, como dirían en la lucha libre, se ven las caras en noviembre 3. Y dos personas que creen en la estadidad van a enfrentarse por el mismo cargo. Por primera vez en la historia, ¿verdad? Sí, es histórico. Entonces, y para colmo, como diríamos, para colmo, son dos mujeres que van a estar allí en el mismo... Y en partidos diferentes. En el mismo día, yo voy a tener que decidir si creo en la estadidad, voy a evaluar. ¿Crees en la estadidad? Si crees en la estadidad de verdad, vas a votar por mí porque yo estoy comprometida con un método para promover la decisión del estatus en Puerto Rico, que sí está en línea con el Departamento de Justicia, con los informes de Casa Blanca, con los informes del Comité de Apropiaciones del Congreso, porque esos informes y la decisión de justicia es que se tienen que presentar todas las alternativas y que el plebiscito, la votación tiene que ser justa y objetiva. Y eso es lo que yo promuevo, lo que promueve el movimiento. El movimiento promueve para solucionar la cuestión del estatus una asamblea constitucional de estatus. Hay una denuncia tradicional dentro del movimiento estadista. La señora Miriam Ramírez de Ferré siempre ha denunciado que hay grupos dentro del mismo Partido Nuevo Progresista que empujan la estadidad simplemente 3 meses antes de las elecciones
y 2 segundos después de que se contaron los votos y que ganaron, se olvidaron de la estadidad. Mi pregunta, ¿qué hay que hacer dentro del movimiento estadista para que se dé una discusión seria, objetiva, legal, para que entonces Estados Unidos atienda el caso de la estadidad? Vamos a concentrarnos dándole el espacio a cada ideología política. Vamos a concentrarnos. ¿Qué haría usted como comisionada residente para llamar la atención del Departamento de Justicia Federal y del Congreso para que vayan a Puerto Rico y atiendan este caso o miren hacia Puerto Rico? Yo como comisionada residente estoy comprometida con traer a votación y que Puerto Rico tenga la posibilidad de votar por lo que quiere. Votar por lo que quiere significa votar por la independencia o votar por la libre asociación o votar por la estadidad. Que el voto sea conclusivo y final y que tenga un aval del Congreso y ya tengamos, cuando vayamos a esa votación final, que los puertorriqueños voten por una de esas 3 alternativas, que ya haya un compromiso del Congreso, que ya haya unos términos de cómo van a suceder esas transiciones, porque cada uno de esos proyectos de estatus va a tener que tener algún tipo de transición. Para que Puerto Rico se convierta de colonia a estado, tienen que pasar un sinnúmero de cosas. Para que Puerto Rico se convierta de colonia a independencia, tienen que pasar un número de cosas. Para que Puerto Rico se convierta de colonia a vamos a decirlo, una libre asociación, pues no voy a decir república asociada, a soberano, en asociación con los Estados Unidos, pues tienen que pasar unas cosas. Y la Asamblea Constitucional de Estatus hace precisamente eso. Primero, el pueblo vota para decidir si quiere o no hacer la asamblea. El pueblo vota por delegados. Esos delegados trabajan en unas definiciones, las negocian con el Congreso. El Congreso y los delegados determinan, ok, esta es la definición de estadidad, estos son los términos de la estadidad, este es el proyecto de transición para la estadidad, y eso es lo que se va a llevar a votación el pueblo de Puerto Rico. Y lo mismo para la independencia y lo mismo para la libre asociación. Una vez esas 3 definiciones con todos esos parámetros están determinadas, se someten a votación por el pueblo de Puerto Rico, y si la estadidad gana, pues entonces el Puerto Rico transiciona a convertirse en estado porque ya hay un compromiso del Congreso. Hasta ahora, con los 5 plebiscitos y el 6º que quieren hacer ahora en noviembre, nunca ha habido un aval del Congreso. Precisamente lo que logra la Asamblea Constitucional de Estatus es esa negociación y ese compromiso de un proyecto de estadidad, en el caso de la estadidad, de independencia o de libre asociación, que va a ser implementable. Puerto Rico tiene que decidir con su voto. Yo no voy a ir al Congreso a decir, háganos estado, porque yo quiero tener la seguridad y que no haya vuelta atrás, que cuando todos los puertorriqueños votemos, sepamos qué es lo que significa ser estado, o qué es lo que significa ser independiente, o qué es lo que significa ser libre asociación. Que tengamos la claridad de manera que podamos decidir con todas esas herramientas, con toda esa claridad sobre el futuro de Puerto Rico, que no nos pertenece a nosotros nada más, sino a las generaciones futuras, porque lo que se decida sobre el estatus le va a determinar la vida posiblemente a muchas generaciones por venir. Así que es. Hacerlo a la trágala y hacerlo como lo que pretende hacer Rivera Schatz ahora con el plebiscito, que no va a lograr nada porque el mismo DOJ le dijo que no va, que no le van a dar chavos para hacerlo, y ahora quiere pagarlo con el bolsillo del pueblo de Puerto Rico. El hacerlo a la trágala, tratando de imponer una definición de la independencia que no es la que los independentistas quieren o no es la que el Congreso negocie, no es justo, ¿verdad? Hay que hacer las cosas bien hechas. Hay que hacer las cosas bien hechas para no tener que volverlas a hacer. Ya el PNP las ha hecho mal hechas 5 veces y ahora va para la 6ª. Así es. Bueno, en resumen, ya tocamos varios temas muy importantes que me hubiese gustado extenderme porque me agrada. Estamos aquí, hablamos. Me agrada la capacidad y me agrada
esa humildad que usted ha tenido, ¿verdad? Conmigo y con nuestra gente que nos está escuchando. Para finalizar, yo quiero que usted se quite el uniforme de candidata y ahora como ser humano me le dé un mensaje a todas las personas que nos están viendo a esta hora de la noche, específicamente a esas personas que están analizando si salen a votar o no salen a votar, pero más bien no solamente en términos de analizar por votar, sino de que piensan que ya no hay esperanza, que ya no hay soluciones a estos problemas, que ya el mundo prácticamente se derribó y que ya esto, como dijo el amolao, se chavó. ¿Qué podemos hacer? Mira, ¿Qué mensaje usted tiene? Cuando usted termine, Jordán, antes que le diga, cuando usted termine, vamos a finalizar la transmisión, como quien dice, tiempo libre para que usted diga lo que usted quiera y le dé espérate. Es que tengo que buscar algo porque siempre que estoy desanimada porque he hablado con personas en la calle que me dicen que no van a votar porque esto ya no sirve y que como quiera roban y que no hay punto, pues siempre me viene a la memoria este poema de José de Diego que se llama En la brecha. Y dice, ah, desgraciado, si el dolor te abate, si el cansancio tus miembros entumece, haz como el árbol seco reverdece y como el germen enterrado late. Resurge, alienta, grita, anda, combate, vibra, ondula, retruena, resplandece. Haz como el río con la lluvia, crece y como el mar contra la roca, bate. De la tormenta al iracundo empuje, no has de balar como el cordero triste, sino rugir como la fiera ruge. Levántate, revuélvete, resiste, haz como el toro acorralado muge o como el toro que no muge, embiste. Hay que tener fuerza, no darse por vencido. Wow, muchas gracias. Un abrazo caluroso y muy agradecido nuevamente. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Pendiente. Hay una conversación más tarde que podamos tener específicamente sobre seguridad cibernética, que me interesa. Sí, me encanta. Sí. Eso. ¿Está bien? Okay. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Hasta luego. Hasta luego.